Los videojuegos han marcado trascendencia en el mundo del entretenimiento, poniéndose actualmente por encima de libros, de películas y otros medios por los cuales llegamos a entretenernos. Y nuestra cita de hoy busca devolverte al pasado y mostrarte esas joyas que reproducieron aquellos juegos que en más de una ocasión te sacaron del aburrimiento y marcaron tu vida. Por eso hoy verás las 5 mejores consolas de videojuegos según mi opinión. En el quinto lugar se encuentra la consola que en mi opinión fue la más importante de la historia. Aquí tenemos haciendo su triunfal aparición al NES. 1983 sería el año en que Nintendo, su fabricante, traería al mercado la primera consola de 8 bits, que hasta ese entonces no se había visto con la Atari, que fue la primera de todas las consolas. Esta consola fue tan buena que incluso hoy en día la venden, vendiendo más de 60 millones de unidades y trayendo a la vida juegos que marcaron la historia, hacen que esta joya en el mundo de los videojuegos se quede con el quinto lugar. En el cuarto lugar se encuentra la consola más vendedora de la historia, la PlayStation 2. Esta consola fue lanzada por Sony en el año 2000. Tenía la dura tarea de alcanzar las hazañas de su antecesora y cumplió muy bien, teniendo 10.900 títulos jugables en ella y vendiendo más de 157 millones de unidades. Demuestran que esta consola se metió en el corazón de los gamers, tanto así que Sony, a pesar de la creación de la PlayStation 3, no la descontinuó sino hasta el 2013. Los gamers del mundo podrán admitir que esta consola fue totalmente dominadora de la sexta generación, apaleando a la competencia, trayendo muy buenos recuerdos a los que pudimos disfrutar de ella, y por eso se queda con el cuarto lugar. En el tercer lugar está una consola que supo resolver sus problemas y gracias a eso logró marcar la historia del gaming, la Xbox 360. El año 2005 vería el nacimiento de la segunda consola de Microsoft, y a pesar que al principio sufrió críticas por unas luces muy conocidas, Microsoft logró salir triunfante y le mostró al mundo el verdadero potencial de la Xbox 360, que cuenta con el que es considerado el mejor mando de la historia, un sistema de juego en línea que en mi opinión es el mejor, y es considerada la consola con mejor rendimiento de su generación. La joya de la corona de Microsoft, sin ninguna duda, habiendo vendido a la fecha más de 60 millones de unidades, millones de dólares vendidos en juegos, exclusivas que realmente marcaron la historia de los videojuegos, hicieron que este titán pisoteara a la competencia. Tal vez no en ventas, pero lo hizo con su hardware, con su estabilidad y respuesta que a la hora de jugar era perfecta. Y esto es lo que importa cuando de juegos se trata. Microsoft daría la mala noticia el pasado 20 de abril que sería descontinuada, pero eso no le quitará que marcó la generación pasada y la historia de los videojuegos. Tercer lugar.
En el segundo puesto se halla la creadora de infancias por excelencia. A ella se le deben los mejores años del gaming. Con ustedes, la PlayStation. Creada por Sony en 1994, esta que para muchos es la madre de todas las consolas, llegó con un sistema de 32 bits a revolucionar y a llevar el mundo de los videojuegos a una época de oro. Revolucionó con el sistema de CD que hasta ese entonces no se había utilizado. Trajo a la vida personajes emblemáticos, juegos que marcaron la historia, y algunos de ellos son considerados los mejores de la historia. Esta consola marcó el paso a una nueva era, el comienzo de los juegos en tercera dimensión, el poder guardar tus progresos. Básicamente, fue la base de las consolas que hoy en día conocemos. Y los videojuegos son lo que son por el diamante de Sony, quien dejó sin posibilidades a las otras consolas de la quinta generación, arrasando en ventas más de 105 millones de unidades en 10 años. Esto y todos los momentos que nos regaló pegados a una pantalla de televisión hacen que se quede con el segundo lugar. Finalmente llegamos al último puesto, y la que se queda con el primer lugar es para mí la mejor de todas, por lo que significó y porque sencillamente fue fantástica. La ganadora, la Super NES. 1990 vio nacer a la consola de 16 bits mejor fabricada. Muchos dirán que la PlayStation fue mejor, pero Nintendo realmente hizo una máquina sin igual que funcionaba muy bien. Tenía un mando muy cómodo, y lo que puso la vara en un lugar inalcanzable, Nintendo trajo lo mejor de todo su mundo. Juegos como Mario World, Mario Kart, el inicio de los juegos RPG, Final Fantasy, Terranigma, The Legend of Zelda, y la joya de los RPG, a mi parecer, Chrono Trigger. Al igual que un sinfín de títulos, cada uno más bueno que el anterior. Imaginar que no jugaste en una Super NES de pequeño es como decir que no tuviste infancia. Si eres un gamer, sabrás apreciar que la Super NES de Nintendo dio vida a grandes franquicias de los videojuegos. Y además, mostró que en una época que ya venía de 32 bits, demostró que estaba a la altura, porque se basó en lo que a un gamer prefiere: unos grandes títulos para jugar y un buen rendimiento, antes que los gráficos. Las experiencias en un televisor detrás de un mando de la Super NES marcaron mi vida como gamer, y estoy seguro que muchos también estarán de acuerdo conmigo en decir que hasta el día de hoy la Super NES es la mejor consola creada jamás, y por eso se queda con el primer lugar del top. Quiero decir para terminar que a cada fabricante de consolas le doy las gracias, porque yo no puedo imaginar una vida sin consolas de videojuegos.